Hoy estaba escribiendo una historia sobre un personaje tan hipócrita, que salía a decir que los pobres en el país eran atenidos, pero ese personaje había vivido toda su vida a costa del Estado. Quería darle el nombre de Marta Lucía Ramírez, pero no sé ustedes qué piensan. Pero hoy no voy a hablar de Marta Lucía Ramírez ni de la hipocresía en el país. Hoy voy a hablar de la historia del trabajo infantil, que está muy relacionado con la historia de la esclavitud en Colombia. Soy Sergio Pérez, un profesor, y hoy vamos a tocar este tema porque está en boca de todos los políticos. Y cuando dije anteriormente que iba a hablar del trabajo infantil y la esclavitud es porque esto ha estado relacionado desde que somos república. Esto hace alusión a los derechos civiles y a los derechos de los niños, situación que no ha ocurrido cabalmente. Empecemos entendiendo que Simón Bolívar prometió la liberación de los esclavos si estos le ayudaban en sus guerras de independencia. No logro imaginar cómo hizo para que los esclavistas y los hacendados permitieran que sus esclavos participaran en la guerra, aunque para ellos también hubo otras promesas. Y fue precisamente que después de las guerras de independencia, los hacendados y los esclavos impidieron la manumisión de los esclavos. Y es que de esta forma la manumisión de los esclavos o la liberación de los esclavos se dio en el país de forma gradual. Y se tuvieron que pasar más de 2 leyes para que hubiera la liberación completa de todos los esclavos en el país. En el siglo XIX, cuando Napoleón invadió a España, los reyes decidieron darle la manumisión a los esclavos porque pensaban que ellos se rebelarían a sangre y fuego. Pero los que se rebelaron no fueron los esclavos, sino los criollos en el país. Y en plena época de la emancipación, más o menos en 1820, el Estado Libre de Antioquia promulgó la ley de libertad de partos o libertad de vientres. Básicamente decía que un esclavo después de los 18 años quedaba en libertad. Esta ley, aunque empezó a circular por todo el país, no se cumplía cabalmente. Y no se cumplía básicamente porque los esclavistas empezaron a impedir que los esclavos fueran liberados o empezaron a impedir que la ley se cumpliera en todo el territorio nacional, alegando que ellos habían invertido en la compra de esos esclavos para que después se los quitaran de la noche a la mañana. Y de esta manera, los hijos de los esclavos o aquellos niños menores de 18 años seguían sirviendo a sus amos en labores domésticas o en el campo en sus haciendas. Luego vendría la Guerra de los Supremos que impidió que esta ley se cumpliera en todo el territorio nacional tal cual como había sido escrita. Y entonces con la Guerra de los Supremos los esclavos ya no serían libres a partir de los 18 años sino después a los 25 años. Mientras tanto ellos y sus padres debían seguir trabajando en las haciendas y entonces las personas menores de 25 años y sus padres todavía debían seguir laborando para sus amos. Y aún así, después de que cumplieran los 25 años, si sus padres no habían cumplido o no habían pagado la totalidad de la liberación, ellos todavía seguirían siendo esclavos. Y aunque se pensaría, y muchos libros de historia dirían que en 1840 ya se hablaba de una liberación de esclavos, esto no se daba. Los amos y los esclavistas y los hacendados impedían que esta ley se cumpliera, impedían que aquellas personas que tuvieran 25 años fueran libres y los obligaban todavía a seguir trabajando en las haciendas o en las casas domésticas. Básicamente esta situación era lo mismo que pasaba en la época de la colonia, cuando en España sacaban leyes pero en el territorio colombiano no las cumplían. De ahí hay un dicho que dice que la ley se obedece pero no se cumple. Y creo que han pasado 200 años y todavía este dicho se cumple en el país, porque tenemos leyes anticorrupción y somos uno de los países más corruptos. Tenemos leyes contra el trabajo infantil y los niños siguen trabajando en las fábricas y en las haciendas. Tenemos una ley contra los criminales y todavía nosotros vemos cómo salen libres aquellos asesinos y ladrones. Y siguiendo con el tema, en 1851 el presidente José Hilario López promulgó la ley que liberaba a todos los esclavos del país sin importar su edad. Y esta ley decía que desde el 1 de enero de 1852 absolutamente todos los esclavos serían libres.
Pero ¿ustedes qué creen que pasó? Pues que las corrientes más conservadoras del país impidieron que la ley se cumpliera y desataron estas personas una guerra civil que duró 4 meses. Sin embargo, ganaron los que estaban a favor de la ley y los esclavos fueron liberados en 1852. Y aunque se pueda decir que desde esta fecha, desde 1852, los niños ya no trabajaban en fábricas o no trabajaban en haciendas o no trabajaban en casas domésticas, esto no se cumplía. Y llegamos nosotros al siglo XX, en donde se desató la Guerra de los 1000 días, y en esta guerra muchos historiadores nos dicen que los niños seguían trabajando como esclavos en las haciendas e incluso llegaron a participar en la guerra, y los mandaron como carne de cañón en las batallas. Y así nosotros llegamos a 1924, en donde se promulga la Ley 48, que prohíbe el trabajo infantil de los niños en las fábricas. Pero entendamos algo, dice la ley que se prohíbe que los niños trabajen en las fábricas porque es peligroso, pero no prohíbe el trabajo infantil. Es decir, para esa fecha los niños menores de 18 años podían seguir trabajando en labores domésticas o en otras labores comerciales. Y así también lo demuestra la Ley 56 de 1927, que dice o habla sobre la educación para los niños, pero hay un apartado en donde dice que aquellos niños mayores de 11 años que hayan obtenido el certificado de bachiller pueden seguir laborando en labores domésticas o en labores comerciales. Esta ley, aunque habla de la educación infantil, aunque habla de los derechos de la educación del niño, todavía no se prohíbe el trabajo infantil. Y también hay un apartado en donde dice que si en una hacienda hay más de 20 niños, el hacendado tiene la obligación de educarlos. Es decir, él podía enseñarles en un momento en la mañana y ponerlos a trabajar en la tarde. Esto quiere decir que para 1927 había todavía niños de 11 años trabajando. Y así también nosotros llegamos a 1936, en donde se promulga una ley que impide que en las escuelas le prohíban la educación a aquellos niños ilegítimos o niños bastardos. Y esto es increíble, puesto que aquellos niños que no eran nacidos de un matrimonio católico no podían estudiar. Y con esta ley se prohibía esta práctica. Se les permitía entonces a los hijos bastardos ir a la escuela a estudiar para que obtuvieran el certificado de bachiller, pero al obtener este certificado fuera a los 11 o a los 14 años o a los 16, ellos ya desde ese momento podían seguir trabajando en las haciendas o en labores comerciales. Y así en esta situación nosotros llegamos al 2006, cuando nace el Código de Infancia y Adolescencia, el cual ya habla en profundidad de los derechos de los niños y del deber del Estado para la educación, la salud y el bienestar de ellos. Y tuvieron que pasar más de 200 años para que existiera en un papel estos derechos y para que el Estado cumpliera con su deber. Pero entendamos algo, en Colombia es permitido y es legal el trabajo infantil de acuerdo con las siguientes condiciones. En el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 35, dice que un adolescente mayor de 15 años puede trabajar y puede trabajar solo 14 horas en actividades deportivas, culturales o artísticas. A pesar de que las condiciones están limitadas, un niño mayor de 15 años puede trabajar en Colombia. Pero para que pueda realizar estas labores debe tener un permiso del inspector de trabajo y debe tener el permiso de sus padres para trabajar. Entonces, ya para finalizar, quiero pedirles primero que compartamos este video para que no seamos como Marta Lucía Ramírez cuando hablemos del trabajo infantil. Y segundo, entendamos que el trabajo infantil en Colombia sí está permitido, de acuerdo con unas condiciones que acabé de mencionar. Pero también quiero dejarles las siguientes preguntas para que la analicemos. ¿Es trabajo infantil cuando un niño le ayuda a sus padres en una finca a sembrar yuca o papa? ¿Es trabajo infantil cuando un niño acompaña a su padre en su camión a recorrer el país entregando mercancía? ¿Es legal el trabajo de un niño cuando ayuda a sus padres en una tienda? Esto podemos nosotros entenderlo como trabajo infantil o como una forma de educación.